más de un oyente se sorprende ahora escuchando esta melodía, ¿verdad? Qué recuerdo de Felipe Albarrán, de Fernando Balbuena, de Eduardo, de Jesús Reynol, en fin, un montón de personas que han pasado por ese espacio mítico en esta casa que era Portagayola. Sí, vamos a hablar de toros, ¿eh? Como hacemos siempre en esta sección, ni denostando a los toros, ni fomentando la tauromaquia, sino dando datos, porque hay muchos enigmas en la tradición de la fiesta de los toros. Samuel Hernández, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué detalle poner en la sintonía. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonaba la sintonía en directo? Unos años, sí, ¿verdad? No te podría decir, pero ya llevo unos años que no hay. Bueno, no hay esa pues yo, sesión, sí. Como tú bien has conocido la trayectoria de este programa, yo conocí más la etapa de Fernando Balbuena, pues se lo dedicamos a él y a todos los que han pasado por estos micrófonos en ese Portagayola. Y a los que lo iniciaron, ¿no? A Nandi Macedo también, ¿eh? Nandi Macedo no hace ya muchos años también, estaba al frente de Espacio Taurino aquí en esta casa, sí. Luego Felipe Albarrán, luego Fernando Balbuena. Incluso los últimos tiempos, pues sí, de la mano de Jesús Reynolds. En fin, cuéntanos, ¿qué tenemos que hablar? Bueno, pues como entramos en una época, ya sabe que venimos haciendo un repaso en estos meses de las tradiciones, de los ritos que se vienen haciendo cada mes. Digo, pues hay un apartado muy interesante, es que el libro de Fiestas Sagradas de Jesús Callejo es maravilloso, lo he releído hace poco y tiene un montón de datos, un montón de fiestas que él analiza, y claro, él lo que analiza es el origen de las festividades. ¿Por qué? Porque celebramos un montón de fiestas al año, pero no nos damos cuenta del origen que tienen muchas. Ya hemos hablado muchas veces del origen religioso y también casi el origen pagano, o sea, se une lo religioso con lo pagano muchas veces, y aquí estamos ahora mismo con una herencia festiva en estos calendarios que estamos teniendo, que es muy interesante. Pues tiene una apartado dedicada a las fiestas taurinas. Y digo, bueno, pues voy a traer la colación, ya que estamos ya finalizando mayo, empieza junio, fiestas de toros, hay muchísimas aquí en Badajoz en concreto, ahora que viene la Feria de San Juan, pues sabemos que el cartel de los toros es muy llamativo. Sí, pero muy escueto. Escueto, ¿no? Pero, a ver, entonces, 4, 5, una aclaración que voy a hacer, porque seguramente alguno dirá, pues ya no os escucho porque yo soy antitaurino. Vale. Yo no estoy tampoco a favor del sufrimiento animal. Yo no soy amante de las fiestas taurinas. Pero como digo que no soy amante, tampoco me opongo a ellas. Es decir, esto es algo que lleva desde hace mucho tiempo, es una tradición. Y aquí lo que vamos a analizar, estos misterios, esta es la sección de misterios, esto no es la sección de Portagayola, pero vamos, quería hacer ese pequeño homenaje. Lo que vamos a es adentrarnos en esa tradición, en los enigmas, el por qué se estableció el mundo del toro, de las corridas, como una fiesta de tradición. Y luego ya el debate de ese sufrimiento animal, pues bueno, se lo dejamos ya a otros menesteres más de la actualidad, porque sí que tiene que ver bastante la política. A raíz de esto, Zuri, te habrás enterado que el Congreso de Colombia ha aprobado, esto sí, de verdad, está de actualidad. Muy reciente, muy de actualidad, que el pasado 29 de mayo de 2024, hace nada, ayer, como para seguir más lejos, una ley que prohíbe las corridas de toros en el país sudamericano. Fueron 93 votos a favor y 2 en contra, los que se han obtenido en esa Cámara de Representantes colombiano, donde le dieron el sí definitivo al proyecto, que prohíbe también otros tipos de entretenimiento cruel con animales, como es el rejoneo, que es un tipo de toreo que se hace montado a caballo, que bueno, también se hacen en las corridas habituales que se celebran aquí en nuestro país, las novilladas y también las becerradas. La aplicación de esta ley no va a ser inmediata, da un plazo de 3 años el gobierno para que, claro, ahora se tienen que ofrecer alternativas económicas a las personas que trabajan en la tauromaquia. Que ahora, claro, si les cierran la tauromaquia, ¿a qué se van a dedicar? Al final esto también tiene su interés económico, y también establece que las plazas de toros se transformen en escenarios aptos para eventos culturales y deportivos. También qué pasaría con todas esas plazas de toro construidas ya. Y tras el veto colombiano, ahora solo son 7 países del mundo los que siguen permitiendo la tauromaquia a nivel nacional, que son Ecuador, México, Perú, Portugal, Venezuela, España y Francia. No sabemos si esto que acaba de pasar en Colombia podría generar un efecto dominó y que algún país más se cayera de esta lista. Hay que recordar que aquí en España hace poco también ha habido una polémica con el tema del premio nacional a la tauromaquia.
Ha habido, ya sabemos, yo el tema político prefiero no meterlo en esta sección, pero esto es un asunto... En España también, que están prohibido Barcelona y demás, ¿no? Sí, que también generaron claro, ya sabemos que aquí las comunidades van cada uno también por su cuenta, así que veremos a ver, pero no sabe... Esto ya alguien que está muy apegado a la tauromaquia podría entrar en el debate y decir si son malos tiempos para ser amante de los toros o no. Vamos con el tema de los orígenes, el folclore y demás. Bueno, pues el repaso al folclore y las fiestas populares en España tiene un animal insignia que se ha convertido en el símbolo de nuestro país y está en un reclamo turístico, que es ese toro bravo. De hecho, en cualquier festejo civil o religioso más propio de fechas primaverales y de verano, tienen su propia corrida de toros o su encierro, considerado ya parte fundamental del programa de una feria de una villa, de un pueblo, de una ciudad. Hasta un conocido concurso de televisión, como lo fue en su momento el Grand Prix, que volverá este verano seguramente, tenía la vaquilla como una de las pruebas más importantes en las que los concursantes debían evitar. Ahora ya no, en la última edición era un señor con un disfraz de vaquilla, pero ya no se hacía ese típico encierro. Bueno, ya sabemos, llegó el movimiento animalista, obviamente cambió todo el panorama, las políticas progresistas que se están implantando van encaminadas a erradicar o quitarle importancia a las fiestas taurinas y al toreo con elemento cultural. Entonces, bueno, pues como decimos, no intentamos vanagloriar ni denunciar nada del mundo taurino y a la realización de sus acciones, sino que estamos hablando del origen, del misterio, y para ello tenemos la ayuda de esta guía de estas fiestas sagradas de Jesús Callejo para adentrarnos más. Y hay una reflexión que me gusta que deja Jesús Callejo en una de estas páginas analizando este tema, que dice: el motivo de escribir este capítulo es que a menudo se olvida que el toro negro representa un dios de la oscuridad al que simbólicamente, sin sangre por medio, hay que matar para que el hombre, el ser de luz, pueda vivir. Ya sé que dicho así, dice Jesús, puede sonar a chino. Vayamos por partes. Pues vamos por partes, venga. Indagar en el origen de la tauromaquia es conocer que esta fiesta nacional tiene un origen pagano. Los teólogos de los siglos XVI y XVII calificaban estas fiestas de spectaculum daemonum, un espectáculo de los demonios, y una también abominación de los gentiles la llamaban. Según cuenta Callejo en su gran libro, el Papa León X, en el 1517, por medio de la bula de Salute Gregis, prohibió asistir a espectáculos taurinos o pena de excomunión. El que muriera por asta o pitón, decía, corría la misma suerte que los suicidas. No se le dispensaba sepultura cristiana. Es decir, fue un intento en vano de la Iglesia por desarraigar una costumbre sangrienta que se fue extendiendo. De hecho, algunos obispos fueron castigados por practicar inocentemente la taurolatría o culto al toro. Hay dos precedentes bien claros que señala el investigador leonés en su libro, que son: en el año 1327 en Zamora se promulgó una orden por la cual se prohibía tajantemente la osadía de correr toros o vacas bravas, y en el año 1570, ya en pleno Renacimiento, el Papa Pío V promulgó una bula calificando estos actos de torpes juegos del demonio. Hay otras interpretaciones dentro del origen de las corridas de toros, como es la cinegética, porque la tauromaquia representaría el vestigio de las antiguas cacerías de toros que han quedado representadas en ciertas pinturas rupestres, y la ganadera, las corridas como un vestigio de esas antiguas domas de toros. De todas maneras, como bien expresa el bueno de Jesús Callejo, las corridas de toros se presentan como un complejísimo mosaico en el que hay que rastrear el origen de cada una de las piezas. Vamos por parte, hay cosas interesantes aquí. Sí, aquí vamos a entrar a analizar también otro libro del fallecido profesor de antropología Álvarez de Miranda, un libro que se llama Ritos y Juegos del Toros, del año 62. Este libro, pues este hombre estudió la significación antropológica cultural del toreo y condensa en 3 partes las teorías más convincentes sobre los orígenes de los distintos elementos que comprende la corrida de toros. La primera parte sería cuando el torero en esa corrida usa la capa para determinar el ángulo de visión o la fuerza del toro que le ha tocado en suerte. Para Álvarez de Miranda, esto describe una significación mágico-simbólica que poseyó en tiempos antiguos la capea como parte del rito nupcial, en la cual la capa del torero sería la del esposo y el toro recogería en ese vestido la potencia genésica de la res. Esto se acabaría llamando la fiesta del toro nupcial, que existió, por cierto, en ciertas zonas de nuestra querida Extremadura, y se difería de la corrida actual, en la cual el toro permanecía atado y no se le acababa matando aunque se le hacía sangrar. Esta no lucha contra el toro simplemente consistía en recibir las embestidas del animal en los vestidos de quien lo portaba y se lo mostraba, pero sin llegar al sacrificio. Se trataba pues de un rito de magia por contacto, característico de varios pueblos primitivos y arcaicos, y bueno, en sus comienzos el protagonista de este rito mágico era la mujer, curiosamente, no el varón. Y lo avalan varias leyendas, como era el mito de Parsifáe,
que era la madre del Minotauro de Creta, el rapto de Europa cuando Zeus se enamora y se metamorfosea en toro para raptarla, o el que llaman el salto sobre los toros, que era un acto religioso deportivo realizado por acróbatas femeninos en la ciudad griega de Creta. Es decir, se asume que el toro pudo tener una energía procreativa, así lo pensaban los antiguos egipcios, y se vinculaba a la mujer con la agricultura y a los procesos de fecundación vegetal, animal y humana, con esta suerte de capa descubierta en varias culturas primitivas y de orientación matriarcal. Bueno, pero luego vienen las banderillas, ¿no? Y los picadores. Hemos analizado una parte que es el toro cuando muestra la capa, pues ahora, ¿por qué el tema de las banderillas, esa faena también de la pica? Pues en esta segunda parte de la corrida, en que se clavan dardos en la parte posterior del cuello del toro, sigue esa faena de la pica, en que la acción consiste en picar al toro con lazos. Una parte también que a la gente le parece muy desagradable porque el toro empieza a sangrar. Pues en esta parte ya entra en juego la teoría cinegética. Es que la caza del toro fue, más que un deporte, una necesidad de las tribus íberas, pero después se convertiría en una actividad reservada a la nobleza. De ahí que los primeros toreros fueran siempre hidalgos y la figura del picador sería como una variante plebeya de esta remota actividad cinegética. ¿Y el significado de las banderillas? Pues serían las sucesoras de aquellas jabalinas que utilizaban los íberos para cazar a pie a los toros. Ajá. Y luego vendría ya lo que es el estoque, ¿no? El remate final es el estoque. El matador, ya saben, usa un estoque, una espada, para matar al toro y dar por finalizada la lidia. Al parecer, la muleta era eran un principio sábanas de la cama nupcial, que de esta forma adquirían esa capacidad procreativa ya mencionada. Pero lo esencial en la suerte del estoque es el sacrificio del toro, tan esencial que han convertido en simples artefactos primitivos la banderilla o la pica cuando en un principio eran letales. Todo este rito bebe del culto mitraico, originario de Persia, donde Mitra es dios de luz e intercede entre el hombre y los dioses, en el cual el toro es visto como fuente de la vida al que es preciso matar, permitiendo así nacer todo. El acto de matar es igual al de crear. Esto lo dicen las leyendas. Ajá. Bueno, pues explicado esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues una de las conclusiones a las que llega el escritor Callejo, a mí me encanta las conclusiones que tiene Jesús Callejo, porque es un grande de estudioso de los mitos, del folclore y de la antropología, sobre todo de nuestro país, dice que una de las interpretaciones más lógicas de la fiesta taurina es que se hace el culto al héroe. Hablamos de una faena aplaudida cuando se produce esa muerte violenta del animal a manos del héroe, al que todo el mundo vitorea y sacan en volandas, al igual que al rey y héroe legendario de la antigua Sumeria, que el Gilgamesh, aparecen muchos cilindros estrangulando a un toro con características más o menos antropomórficas, pero hay más ejemplos, Zuri, hay más ejemplos de simbología dentro del mundo del toro. El toro, fíjate, esto es curioso, como una divinidad lunar, porque esa posesión de los cuernos representaría las fases de la luna, con ese color negro que representan muchos de los astados, la luna como símbolo de la noche y el color oscuro como símbolo de la muerte, y por eso el torero es el vencedor de la muerte y del mal. De ahí que porte un traje de luces como un desafío a las tinieblas nocturnas, un desafío de la razón, dice en el libro, a la irracionalidad y a la fuerza bruta. El toro, unas veces interpretado como encarnación de todas las plagas que asolan el universo y por eso debe morir, dicho así de alguna manera, o por el otro lado como una fuente de bienes, de energía y de fuerza que debe ser aprovechada con el sacrificio. Y es que, claro, la mentalidad primitiva creía que la sangre del toro poseía un inmenso poder fecundante. Bueno, pues que ciertamente es curioso, ¿eh? Sí, bueno, hacemos una mención especial a un tema muy polémico dentro del mundo del toro, que es el tema de los embolaos y los enmaromaos, de dónde viene este culto. Pues mira, los íberos llegaron a utilizar manadas de toros salvajes contra los soldados púnicos de Aníbal en la batalla de Élice, liderados por el caudillo íbero Orisón alrededor del 229 a.C., y se contaba en esta batalla que, guiada por algunos guerreros que corrían delante de aquellos, de esos toros, recordando de esa manera los famosos encierros de San Fermín, que bastante, porque claro, el guerrero no simplemente tenía que preocuparse de atacar al enemigo, sino de que el toro que venía por detrás no se lo llevara por delante también. Sí. Fijaos de nuevo la mentalidad de aquella época, la psicología que tenían que tener aquellos guerreros íberos. Pues el mismo Aníbal dice que copió esta táctica y usó aquellos toros, aquellas manadas de toros salvaje, contra los romanos en la batalla de Salerno, pero con una particularidad, una nueva estrategia. Les ató a los cuernos ramos de sarmiento prendidos con fuego para que la embestida fuera más eficaz. Y este hecho histórico se ha convertido en una costumbre festiva muy mal vista, yo creo que prohibida ya en algunos lugares, como ese toro de Medinaceli en Soria, en la localidad también de Rubielos de Mora, en Teruel, en las cuales se utilizaban bolas de brea colocadas en sus cuernos en vez de aquellos sarmientos. Son los llamados
toros de fuego o embolaos. Pero hay más costumbres, ¿no? Sí, y en cuanto a la costumbre de atar una larga soga al cuello de un toro o de un buey, el llamado enmaromao, para arrastrarlo por las calles de un pueblo y controlar así sus idas y venidas en la época del duque de Rivas, se cuenta que ya se hacía alusión a uno de estos toros, precisamente ¿dónde? En las fiestas de San Juan en Badajoz, celebrando el aniversario de su reconquista. Fíjate que hay para ir terminando, una reflexión que hizo un viajero francés de paso por España, en concreto por Irún. Dice que describió así sus impresiones al ver la lidia en un toro enmaromado. En 1820, dice, el animal estaba retenido por una maroma que se soltaba más o menos para dejarle ir sobre los aficionados a esta clase de ejercicios que venían a provocarlos valientemente desde lejos con palos o pañuelos y que a continuación no tenían piernas suficientes para salvarse cuando se ponían a perseguirlos. Llegaba a veces la complacencia, para mayor regocijo del público, hasta permitir al animal hacer una incursión sobre los espectadores benévolos que entonces no tenían otro recurso para evitar el abordaje que refugiarse en los portales y las escaleras de las casas. Sí, bueno, pues hemos dado repaso a lo que son las fiestas, y es verdad, es cierto, ¿no? Porque uno se para a pensar y dice, bueno, ¿y por qué el torero va vestido con lo que se denomina traje de luces, ¿no? Es decir, por algún motivo habrá, algún día a alguien se le ocurrió, pues no creo yo que cuando se iniciaban las corridas de toros, pues alguien diga, pues vístete a sí mismo, queda muy chulo. Pues no, tendría seguramente una explicación, ¿no? Y es cierto, pues ahí está el traje de luces frente a las sombras, ¿no? Lo que se aprende consultando libros como este, ya decimos, todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Fíjate, otra reflexión ya breve para terminar. José María Pemán tiene también en su prólogo al libro La entraña del toreo del año 67, tiene una frase para terminar que nos viene muy bien, dice, los toros pueden verse de muy diversas maneras. Este hombre dice que yo los he visto al lado de Jean Cocteau, que los interpretaba como un rito mágico y nupcial de la muerte y el amor. También los he visto al lado de Fernando Villalón, que los veía con ojos de arqueólogo, poeta y místico, con profundidades tartésicas y cretenses, pero lo mejor es verlos al lado de una mujer que asusta. Así terminaba su prólogo José María Pemán. Bueno, pues hemos dado un repaso a los misterios en la tradición de las fiestas taurinas, adentrándonos un poquito en orígenes y algunas costumbres que evidentemente no nos hemos planteado decir, oye, ¿y por qué viene esto? Bueno, pues aquí se lo ha explicado Samuel Hernández. Me gustaría terminar como terminaba el gran Fernando Balbuena en esa promo. Dice, que Dios reparta suerte. Que Dios reparta suerte, decía siempre eso. Que tienes el informativo ahora, te dejamos. Gracias, Samu.